¿Por qué escribo poesía? Y creo que la mejor respuesta es ¿por qué no? Creo que la poesía tiene un poder especial. Es un género totalmente distinto a los demás del ámbito literario, ¿no? Y creo que es como una especie de lienzo sin fronteras. Pero por sobre todo, y siguiendo los lineamientos de mi maestro en literatura y en espiritualidad, que fue Juan Jacobo Bajarlía, la poesía es creación, es un acto creativo, quitando las metáforas, o sea, las comparaciones de una cosa a la otra. Creo que la poesía es un juego también, tiene una dimensión lúdica y permite sondear una región del alma humana que, por fuera de lo religioso, la experiencia religiosa, que ante todo es una experiencia personal, la religión se vive dentro de uno y después se conecta al exterior, a otros. Pero en lo poético hay como una región muy especial del ser humano. Por eso mismo, yo mencionaba la palabra lienzo, ¿no? Como si fuera un pintor, el poeta, ¿no? Que lanza esas pinceladas sobre la nada y genera formas y genera por ende palabras. Las palabras también son símbolos, son dibujos, son cosas que están en lugar de otras. Para mí las palabras son como rasguños en el vacío, ¿no? Y creo que la poesía está muy ligada a eso mismo, ¿no? A rasguñar, a abrir paso de un plano a otro. Mi poesía es oscura. Creo que yo le canto un poco al mundo contemporáneo, al mundo del hoy, más que nada al 2017, y que cada uno de mis poemarios está ligado a esa cuestión cronológica, al tiempo en que fue escrito. Estoy influenciado por el entorno. No es una creación exenta justamente del entorno, ¿no? Y me parece que utilizo ciertas construcciones específicas, vamos a decir, de los géneros los cuales me siento un poco heredero, humildemente, que es el género gótico, al cual yo bauticé al estar en el Río de la Plata escribiendo neogótico, que es un término más empleado a lo arquitectónico, ¿no? Yo lo bajo a la dimensión literaria también. Hago una poética neogótica, ¿no? Con todo lo que conlleva el género gótico, ¿no? Que es un género que surgió a fines del siglo XIX, más que nada en Inglaterra, también acuciado o relacionado con el ambiente de esa época, ¿no? Lo oscuro, lo críptico, las catedrales derruidas, los cementerios, la noche por sobre todo, ¿no? La neblina, la noche, el acceso a lo sobrenatural. Y creo que mi poesía tiene esa remanencia, ¿no? También en esta clave neogótica. Pero por sobre todo, sí, es una poesía oscura, que no tiende a producir dolor en el lector o malestar. Lo oscuro es un estado. Para mí, yo lo tomo lo oscuro desde una clave incluso lumínica, ¿no? La ausencia de luz. Y por lo cual el silencio que trae eso, ¿no? Y el silencio conecta a la reflexión, a pensar. Y me gusta pensar lo oscuro de ese lugar, del silencio, y mi enfoque en torno a la poesía que escribo tiene que ver con eso, con lo sombrío, con lo lúgubre, pero desde un lugar creativo. No, como decía, no busco producir dolor en el lector, pero sí estremecerlo, generar una emoción a través de los poemas. Y esa emoción, dependiendo de cada lector específicamente, puede estar conectada a un sentimiento, vamos a decir, doloroso, indirectamente. Pero creo que otro de los atributos de la poesía es eso mismo, mover un poco al lector, ¿no? Que le sucedan cosas. Creo que obviamente no es un patrimonio exclusivo de la poesía el hecho de que las palabras incendien la imaginación o activen mecanismos psíquicos en torno a visualizar o sentir lo que uno está leyendo. Pero la poesía es vuelo, ¿no? Es un vuelo que puede conducir al cielo o al infierno, en el sentido creativo siempre hablando, ¿no? Pero la literatura apocalíptica a mí también tuvo una influencia muy grande. Desde muy pequeño leí el libro Las Revelaciones, o sea, el Apocalipsis. Después descubrí textos hebraicos ligados a otros fines del mundo, ¿no? O finales. Después los evangelios apócrifos, los gnósticos, que siempre me han gustado mucho. Incluso textos cátaros ligados a lo hermético.
y siempre está la presencia de lo sombrío, ¿no? En torno al hombre, a la creación del hombre. Esta idea a veces de tratar de estar o subir a la altura del creador. La masonería tiene un concepto muy interesante en torno a Dios que lo denomina el arquitecto del universo. Y creo que, adecuando el término a la poesía, el poeta también es arquitecto, ¿no?, de su propio universo. Y cuando uno le da forma y le inyecta vida y le inyecta pasión y amor a lo que uno está escribiendo, sin importar de vuelta, ¿no?, si estamos escribiendo en clave más romántica, ¿no?, rosa, o en clave más oscura. Creo que la poesía también es un acto de coraje, hoy por hoy. En un mundo, el del 2017, por eso siempre vuelvo al año, un mundo que atraviesa nuevamente una amenaza muy concreta, política y económica, y donde de todo eso se va desprendiendo ese lamentable hedor a guerra mundial, que si bien ya está activada en muchas regiones de nuestro planeta, aunque aquí en el Río de la Plata la sentimos muy distante, pero es una amenaza nueva, la amenaza que en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo puede explotar algo. En resumidas cuentas, creo que mi poesía evoca o invoca esas fuerzas, ¿no?, donde también lo sobrenatural tiene un lugar muy importante. Como decía antes, las tradiciones esotéricas que mamé desde muy pequeño leyendo libros ocultistas, la alquimia por sobre todo, que me impactó desde muy joven también. No la alquimia para buscar el oro, sino la alquimia para convertir lo espiritual, lo impuro en puro, o sea, para purgar todas las asperezas que uno tiene como individuo, ¿no? Y creo que andando los años y andando en realidad los escritos, porque creo que la edad del escritor no se mide en el aspecto físico biológico, se mide en sus libros, en sus escritos. Y ustedes notarán, cualquiera que sea escritor, ya quitando la parte poética, escriba, digamos, prosa o verso, o lo que sea, va a notar que su verdadera edad es la de sus escritos. O sea, ¿cuánto ha escrito? Creo que hay escritores que tienen 2000 años y están vivos, ¿no?, en el sentido de que han escrito muchísimo y se ha notado una evolución desde que partieron hasta que llegaron. Y creo que esa es la edad que importa, la edad de los escritos, la edad en la cual uno aprende, comete errores, los mejora, vuelve a cometerlos a veces, consciente o inconscientemente. Y sin embargo, cuando hay una búsqueda, vamos a ponerlo entre comillas, luminosa, en el buen sentido del término, se llega a buen puerto, que es que le pase algo al lector. Todos escribimos, los que escribimos, valga la redundancia, porque queremos transmitirle algo a otro. Y creo que mi poética quiere transmitir, de vuelta, no sufrimiento, no dolor, sino estremecer, mover la estantería, ¿no?, de uno mismo, de las cosas que uno cree que son inamovibles, de la propia realidad, siempre de este mundo, ¿no? El 2017, los escritos de este año, ¿no? Los otros poemarios corresponden a sus años. Por ejemplo, este año, gracias a Ediciones de la Grieta, pude editar un compendio de los 3 últimos poemarios que escribí en clave de terror antropológico, que es un terror que combina lo sociológico, o sea, la sociedad en su entorno, y lo biológico del hombre en particular, donde el cuerpo es el eje, lo que sufre el cuerpo, que aquí llamamos cuerpo hoy en día, en un universo que está atravesado por la anorexia, por la bulimia, por el hambre, por el extremo, la gordura, la obesidad mórbida,